Libro tercero. Del juicio oral. Título primero. De la calificación del delito. Artículo 649. Cuando se mande abrir el juicio oral, el secretario judicial comunicará la causa al fiscal, o al acusador privado, si versa sobre delito que no pueda ser perseguido de oficio, para que en el término de 5 días califiquen por escrito los hechos. Dictada que sea esta resolución, serán públicos todos los actos del proceso. Artículo 650. El escrito de calificación se limitará a determinar en conclusiones precisas, enumeradas primero los hechos punibles que resulten del sumario. Segundo, la calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituyan. Tercero, la participación que en ellos hubieren tenido el procesado o procesados, si fueren varios. Cuarto, los hechos que resulten del sumario, y que constituyan circunstancias atenuantes o agravantes del delito o eximentes de responsabilidad criminal. Quinto, las penas en que hayan incurrido el procesado o procesados, si fueren varios, por razón de su respectiva participación en el delito. El acusador privado, en su caso, y el Ministerio Fiscal, cuando sostenga la acción civil, expresarán además primero la cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa que haya de ser restituida. Segundo, la persona o personas que aparezcan responsables de los daños y perjuicios, o de la restitución de la cosa, y el hecho en virtud del cual hubieren contraído esta responsabilidad. Artículo 651. Devuelta la causa por el fiscal, el secretario judicial la pasará por igual término, y con el mismo objeto al acusador particular, si lo hubiere, quien presentara el escrito de calificación, firmado por su abogado y procurador en la forma anteriormente indicada. Si hubiere actor civil, se le pasará la causa en cuanto sea devuelta por el fiscal o acusador particular para que, a su vez, en término igual al fijado en los artículos anteriores, y con idéntica formalidad, presente conclusiones numeradas acerca de los dos últimos puntos del artículo precedente. Artículo 652. Seguidamente el secretario judicial comunicará la causa a los procesados y a las terceras personas civilmente responsables, para que en igual término y por su orden manifiesten también, por conclusiones numeradas y correlativas a las de la calificación que a ellos se refiera, si están o no conformes con cada una, o en otro caso, consignen los puntos de divergencia. Por el secretario judicial, se interesará a la designación al efecto de abogado y procurador, si no los tuviesen. Artículo 653. Las partes podrán presentar, sobre cada uno de los puntos que han de ser objeto de la calificación, 2 o más conclusiones en forma alternativa, para que si no resultare del juicio la procedencia de la primera, pueda estimarse cualquiera de las demás en la sentencia. Artículo 654. El secretario judicial, al dar traslado de la causa a las partes en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, dispondrá lo que considere conveniente, para que éstas puedan examinar la correspondencia, libros, papeles y demás piezas de convicción, sin peligro de alteración en su estado. Artículo 655. Si la pena pedida por las partes acusadoras fuese de carácter correccional, al evacuar la representación del procesado, el traslado de calificación podrá manifestar su conformidad absoluta con aquella que más gravemente hubiere calificado, si hubiere más de una, y con la pena que se le pida, expresándose además por el letrado defensor si, esto no obstante, conceptúa necesaria la continuación del juicio. Si no la conceptúa necesaria, el tribunal, previa ratificación del procesado, dictará sin más trámites la sentencia que proceda según la calificación mutuamente aceptada, sin que pueda imponer pena mayor que la solicitada. Si ésta no fuese la procedente según dicha calificación, sino otra mayor, acordará el tribunal la continuación del juicio. También continuará el juicio, si fuesen varios los procesados, y no todos manifestaren igual conformidad. Cuando el procesado o procesados disintiesen únicamente respecto de la responsabilidad civil,
se limitará el juicio a la prueba y discusión de los puntos relativos a dicha responsabilidad. Artículo 656. El Ministerio Fiscal y las partes manifestarán en sus respectivos escritos de calificación las pruebas de que intenten valerse, presentando listas de peritos y testigos que hayan de declarar a su instancia. En las listas de peritos y testigos se expresarán sus nombres y apellidos, el apodo, si por él fueren conocidos, y su domicilio o residencia, manifestando además la parte que los presente, si los peritos y testigos han de ser citados judicialmente, o si se encarga de hacerles concurrir. Artículo 657. Cada parte presentará tantas copias de las listas de peritos y testigos cuantas sean las demás personadas en la causa, a cada una de las cuales se entregará una de dichas copias en el mismo día en que fueren presentadas. Las listas originales se unirán a la causa. Podrán pedir además las partes que se practiquen desde luego aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuera de temer que no se puedan practicar en el juicio oral, o que pudieran motivar su suspensión. Artículo 658. Presentados los escritos de calificación, o recogida la causa de poder de quien la tuviere después de transcurrido el término señalado en el artículo 649, el secretario judicial dictará diligencia teniendo por hecha la calificación, y acordará pasar la causa al ponente, por término de tercer día, para el examen de las pruebas propuestas. Artículo 659. De vuelta que sea la causa por el ponente, el tribunal examinará las pruebas propuestas, e inmediatamente dictará auto, admitiendo las que considere pertinentes, y rechazando las demás. Para rechazar las propuestas por el acusador privado, habrá de ser oído el fiscal, si interviniere en la causa, contra la parte del auto admitiendo las pruebas, o mandando practicar la que se hallar en el caso del párrafo tercero del artículo 657. No procederá recurso alguno. Contra la en que fuere rechazada o denegada la práctica de las diligencias de prueba podrá interponerse en su día el recurso de casación, si se prepara oportunamente con la correspondiente protesta. A la vista de este auto, el secretario judicial establecerá el día y hora en que deban comenzar las sesiones del juicio oral, con sujeción a lo establecido en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los criterios generales, y las concretas y específicas instrucciones que fijen los presidentes de sala o sección, con arreglo a los cuales se realizará el señalamiento, tendrán asimismo en cuenta primero la prisión del acusado. Segundo, el aseguramiento de su presencia a disposición judicial. Tercero, las demás medidas cautelares personales adoptadas. Cuarto, la prioridad de otras causas. Quinto, la complejidad de la prueba propuesta o cualquier circunstancia modificativa, según hayan podido determinar una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate. En todo caso, aunque no sea parte en el proceso ni deba intervenir, el secretario judicial deberá informar a la víctima por escrito de la fecha y lugar de celebración del juicio. Artículo 660. El secretario judicial expedirá los exhortos o mandamientos necesarios para la citación de los peritos y testigos que la parte hubiese designado con este objeto. Los exhortos o mandamientos serán remitidos de oficio para su cumplimiento, a no ser que la parte pida que se le entreguen. En este caso, el secretario judicial señalará un plazo dentro del cual habrá de devolverlos cumplimentados. Artículo 661. Las citaciones de peritos y testigos se practicarán en la forma establecida en el título séptimo del libro primero. Los peritos y testigos citados que no comparezcan, sin causa legítima que se lo impida, incurrirán en la multa señalada en el número quinto del artículo 175. Si vueltos a citar dejaren también de comparecer, serán procesados por el delito de obstrucción a la justicia, tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal. Artículo 662. Las partes podrán recusar a los peritos expresados en las listas por cualquiera de las causas mencionadas en el artículo 468.
La recusación se hará dentro de los 3 días siguientes al de la entrega al recusante de la lista que contenga el nombre del recusado. Alegada la recusación, el secretario judicial dará traslado del escrito por igual término a la parte que intente valerse del perito recusado. Transcurrido el término, y devueltos o recogidos los autos, se recibirán a prueba por 6 días, durante los cuales cada una de las partes practicará la que le convenga. Transcurrido el término de prueba, el secretario judicial señalará día para la vista, a la que podrán asistir las partes y sus defensores, y dentro del término legal el tribunal resolverá el incidente. Contra el auto, no se dará recurso alguno. Artículo 663. El perito que no sea recusado en el término fijado en el artículo anterior no podrá hacerlo después, a no ser que incurriera con posterioridad en alguna de las causas de recusación. Artículo 664. El tribunal dispondrá también que los procesados que se hallen presos sean inmediatamente conducidos a la cárcel de la población en que haya de continuarse el juicio, citándoles el secretario judicial para el mismo, así como a los que estuvieren en libertad provisional, para que se presenten en el día señalado, e igualmente notificar el auto a los fiadores o dueños de los bienes dados en fianza, expidiéndose para todo ello los exhortos y mandamientos necesarios. La falta de la citación expresada en el párrafo anterior será motivo de casación, si la parte que no hubiere sido citada no comparece en el juicio. Artículo 665. Cuando presentados los escritos de calificación, y examinadas las pruebas propuestas entendiere el presidente de la audiencia o sala de lo criminal que procede constituir una sección en determinada localidad para la celebración del juicio, lo acordará así, poniéndolo en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia. Título segundo. De los artículos de previo pronunciamiento. Artículo 666. Serán tan solo objeto de artículos de previo pronunciamiento las cuestiones o excepciones siguientes: primera, la de declinatoria de jurisdicción; segunda, la de cosa juzgada; tercera, la de prescripción del delito; cuarta, la de amnistía o indulto; quinta, la falta de autorización administrativa para procesar en los casos en que sea necesaria, con arreglo a la Constitución y a leyes especiales. Artículo 667. Las cuestiones expresadas en el artículo anterior podrán proponerse en el término de 3 días, a contar desde el de la entrega de los autos, para la calificación de los hechos. Artículo 668. El que haga la pretensión acompañará al escrito los documentos justificativos de los hechos en que la funde, y si no los tuviere a su disposición, designar clara y determinadamente el archivo u oficina donde se encuentren, pidiendo que el tribunal los reclame a quien corresponda, originales, o por compulsa, según proceda. Presentará también tantas copias del escrito y de los documentos cuantos sean los representantes de las partes personadas. Dichas copias se entregarán a las mismas en el día de la presentación, haciéndolo así constar el secretario por diligencia. Artículo 669. Los representantes de las partes a quienes se hayan entregado las referidas copias contestarán en el término de 3 días, acompañando también los documentos en que funden sus pretensiones, si los tuviesen en su poder, o designando el archivo u oficina en que se hallen, pidiendo en este caso que el tribunal los reclame en los términos expresados en el artículo precedente. Artículo 670. Transcurrido el término de los 3 días, el tribunal estimará o denegará la reclamación de documentos, según que los considere, o no necesarios, para el fallo del artículo. Si no se presentaren los documentos, o no se hiciere la designación del lugar en que se encuentren, no producirá efectos suspensivos la excepción alegada. Artículo 671. Si el tribunal accede a la reclamación de documentos, recibirá el artículo a prueba por el término necesario, que no podrá exceder de 8 días. El tribunal mandará en el mismo auto dirigir las comunicaciones convenientes a los jefes o encargados de los archivos u oficinas en que los documentos se hallen, determinando si han de remitir los originales o por compulsa.
Artículo 672. Cuando los documentos hubieren de ser remitidos por compulsa, se advertirá a las partes el derecho que les asiste para personarse en el archivo u oficina, a fin de señalar la parte del documento que haya de compulsarse, si no les fuere necesaria la compulsa de todo el, y para presenciar el cotejo. En los artículos de previo pronunciamiento, no se admitirá prueba testifical. Artículo 673. Transcurrido el término de prueba, el secretario judicial señalará inmediatamente día para la vista, en la que podrán informar lo que convenga a su derecho los defensores de las partes, si éstas lo pidiesen. Artículo 674. En el día siguiente al de la vista, el tribunal dictará auto, resolviendo sobre las cuestiones propuestas. Si una de ellas fuere la de declinatoria de jurisdicción, el tribunal la resolverá antes que las demás. Cuando la estime procedente, mandará remitir los autos al tribunal o juez que considere competente, y se abstendrá de resolver sobre las demás. Artículo 675. Cuando se declare haber lugar a cualquiera de las excepciones comprendidas en los números segundo, tercero y cuarto del artículo 666, se sobreseerá libremente, mandando que se ponga en libertad al procesado o procesados que no estén presos por otra causa. Artículo 676. Si el tribunal no estimare suficientemente justificada la declinatoria, declarará no haber lugar a ella, confirmando su competencia para conocer del delito. Si no estima justificada cualquier otra, declarará simplemente no haber lugar a su admisión, mandando en consecuencia continuar la causa según su estado. Contra el auto resolutorio de la declinatoria, y contra el que admita las excepciones segunda, tercera y cuarta del artículo 666, procede el recurso de apelación. Contra el que las desestime, no se da recurso alguno, salvo el que proceda contra la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 678. Artículo 677. Si el tribunal estima procedente el artículo por falta de autorización para procesar, mandará subsanar inmediatamente este defecto, quedando entre tanto en suspenso la causa, que se continuará según su estado, una vez concedida la autorización. Si solicitada ésta se denegare, quedará nulo todo lo actuado, y se sobreseerá libremente la causa. Contra el auto en que se desestime esta excepción no se dará recurso alguno, y se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior. Artículo 678. Las partes podrán reproducir en el juicio oral, como medios de defensa, las cuestiones previas que se hubiesen desestimado, excepto la de declinatoria. Lo anterior no será de aplicación en las causas competencia del tribunal del jurado, sin perjuicio de lo que pueda alegarse al recurrir contra la sentencia. Artículo 679. Siendo desestimadas las cuestiones propuestas, se comunicará nuevamente la causa por término de 3 días a la parte que las hubiere alegado, para el objeto prescrito en el artículo 649. Título tercero. De la celebración del juicio oral. Capítulo primero. De la publicidad de los debates. Artículo 680. Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 681. 1. El juez o tribunal podrá acordar, de oficio, o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a las mismas, que todos, o alguno de los actos o las sesiones del juicio, se celebren a puerta cerrada, cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma, o a su familia, o resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. Sin embargo, el juez o el presidente del tribunal podrán autorizar la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa. La anterior restricción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 707, no será aplicable al Ministerio Fiscal,
a las personas lesionadas por el delito, a los procesados, al acusador privado, al actor civil y a los respectivos defensores. 2. Asimismo, podrá acordar la adopción de las siguientes medidas para la protección de la intimidad de la víctima y de sus familiares: a prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección. B. Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares. 3. Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad o víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas, o de sus familiares. Artículo 682. El juez o tribunal, previa audiencia de las partes, podrá restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en las sesiones del juicio, y prohibir que se graben todas, o alguna de las audiencias, cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones, y los derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes, especialmente el derecho a la intimidad de las víctimas, el respeto debido a la misma, o a su familia, o la necesidad de evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. A estos efectos, podrá prohibir que se grabe el sonido o la imagen en la práctica de determinadas pruebas, o determinar qué diligencias o actuaciones pueden ser grabadas y difundidas. B. Prohibir que se tomen y difundan imágenes de alguna o algunas de las personas que en él intervengan. C. Prohibir que se facilite la identidad de las víctimas, de los testigos o peritos, o de cualquier otra persona que intervenga en el juicio. Capítulo 2. De las facultades del presidente del tribunal. Artículo 683. El presidente dirigirá los debates, cuidando de impedir las discusiones impertinentes, y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto a los defensores la libertad necesaria para la defensa. Artículo 684. El presidente tendrá todas las facultades necesarias para conservar o restablecer el orden en las sesiones, y mantener el respeto debido al tribunal y a los demás poderes públicos, pudiendo corregir en el acto con multa de 5.000 a 25.000 pesetas las infracciones que no constituyan delito, o que no tengan señalada en la ley una corrección especial. El presidente llamará al orden a todas las personas que lo alteren, y podrá hacerlas salir del local, si lo considerare oportuno, sin perjuicio de la multa a que se refiere el artículo anterior. Podrá también acordar que se detenga en el acto a cualquiera que delinquiere durante la sesión, poniéndole a disposición del juzgado competente. Todos los concurrentes al juicio oral, cualquiera que sea la clase a que pertenezcan, sin excluir a los militares, quedan sometidos a la jurisdicción disciplinaria del presidente. Si turbaren el orden con un acto que constituya delito, serán expulsados del local y entregados a la autoridad competente. Artículo 685. Toda persona interrogada, o que dirija la palabra al tribunal, deberá hablar de pie. Se exceptúan el Ministerio Fiscal, los defensores de las partes y las personas a quienes el presidente dispense de esta obligación por razones especiales. Artículo 686. Se prohíben las muestras de aprobación o desaprobación. Artículo 687. Cuando el acusado altere el orden con una conducta inconveniente, y persista en ella, a pesar de las advertencias del presidente, y del apercibimiento de hacerle abandonar el local, el tribunal podrá decidir que sea expulsado por cierto tiempo, o por toda la duración de las sesiones, continuando éstas en su ausencia. Capítulo 3. Del modo de practicar las pruebas durante el juicio oral. Sesión primera. De la confesión de los procesados y personas civilmente responsables.
Artículo 688. En el día señalado para dar principio a las sesiones, el secretario judicial velará porque se encuentren en el local del tribunal las piezas de convicción que se hubieren recogido, y el presidente, en el momento oportuno, declarará abierta la sesión. Si la causa que haya de verse fuese por delito para cuyo castigo se pida la imposición de pena correccional, preguntará el presidente a cada uno de los acusados si se confiesa reo del delito que se le haya imputado en el escrito de calificación, y responsable civilmente a la restitución de la cosa, o al pago de la cantidad fijada en dicho escrito por razón de daños y perjuicios. Artículo 689. Si en la causa hubiere, además de la calificación fiscal, otra del querellante particular o diversas calificaciones de querellantes de esta clase, se preguntará al procesado si se confiesa reo del delito, según la calificación más grave, y civilmente responsable por la cantidad mayor que se hubiese fijado. Artículo 690. Si fueren más de uno los delitos imputados al procesado en el escrito de calificación, se le harán las mismas preguntas respecto de cada cual. Artículo 691. Si los procesados fueren varios, se preguntará a cada uno sobre la participación que se le haya atribuido. Artículo 692. Imputándose en la calificación responsabilidad civil a cualquiera otra persona, comparecerá también ante el tribunal, y declarará si se conforma con las conclusiones de la calificación que le interesen. Artículo 693. El presidente hará las preguntas mencionadas en los artículos anteriores con toda claridad y precisión, exigiendo contestación categórica. Artículo 694. Si en la causa no hubiere más que un procesado y contestaría afirmativamente, el presidente del tribunal preguntará al defensor si considera necesaria la continuación del juicio oral. Si éste contestare negativamente, el tribunal procederá a dictar sentencia en los términos expresados en el artículo 655. Artículo 695. Si confesare su responsabilidad criminal, pero no la civil, o aun aceptando esta, no se conformare con la cantidad fijada en la calificación, el tribunal mandará que continúe el juicio. Pero, en este último caso, la discusión y la producción de pruebas se concretarán al extremo relativo a la responsabilidad civil que el procesado no hubiese admitido de conformidad con las conclusiones de la calificación. Terminado el acto, el tribunal dictará sentencia. Artículo 696. Si el procesado no se confesare culpable del delito que le fuere atribuido en la calificación, o su defensor considerase necesaria la continuación del juicio, se procederá a la celebración de este. Artículo 697. Cuando fueren varios los procesados en una misma causa, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 694, si todos se confiesan reos del delito o delitos que les hayan sido atribuidos en los escritos de calificación, y reconocen la participación que en las conclusiones se les haya señalado, a no ser que sus defensores consideren necesaria la continuación del juicio. Si cualquiera de los procesados no se confiesa reo del delito que se le haya imputado en la calificación, o su defensor considera necesaria la continuación del juicio, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior. Si el disentimiento fuere tan solo respecto de la responsabilidad civil, continuará el juicio en la forma y para los efectos determinados en el artículo 695. Artículo 698. Se continuará también el juicio cuando el procesado o procesados no quieran responder a las preguntas que les hiciere el presidente. Artículo 699. De igual modo se procederá, si en el sumario no hubiese sido posible hacer constar la existencia del cuerpo del delito cuando, de haberse este cometido, no pueda menos de existir aquel, aunque hayan prestado su conformidad el procesado o procesados y sus defensores. Artículo 700. Cuando el procesado o procesados hayan confesado su responsabilidad de acuerdo con las conclusiones de la calificación, y sus defensores no consideren necesaria la continuación del juicio,
pero la persona a quien solo se hubiese atribuido responsabilidad civil, no haya comparecido ante el tribunal, o en su declaración, no se conformase con las conclusiones del escrito de calificación a ella referentes, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 695. Si habiendo comparecido se negase a contestar a las preguntas del presidente, le apercibirá éste con declararle confeso. Si persistiere en su negativa, se le declarará confeso, y la causa se fallará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 694. Lo mismo se hará cuando el procesado, después de haber confesado su responsabilidad criminal, se negare a contestar sobre la civil. Sesión segunda, del examen de los testigos. Artículo 701. Cuando el juicio deba continuar, ya por falta de conformidad de los acusados con la acusación, ya por tratarse de delito para cuyo castigo se haya pedido pena aflictiva, se procederá del modo siguiente: se dará cuenta del hecho que haya motivado la formación del sumario y del día en que éste se comenzó a instruir, expresando además si el procesado está en prisión o en libertad provisional, con o sin fianza. Se dará lectura a los escritos de calificación y a las listas de peritos y testigos que se hubiesen presentado oportunamente, haciendo relación de las pruebas propuestas y admitidas. Acto continuo se pasará a la práctica de las diligencias de prueba y al examen de los testigos, empezando por la que hubiere ofrecido el Ministerio Fiscal, continuando con la propuesta por los demás actores, y por último con la de los procesados. Las pruebas de cada parte se practicarán según el orden con que hayan sido propuestas en el escrito correspondiente. Los testigos serán examinados también por el orden con que figuren sus nombres en las listas. El presidente, sin embargo, podrá alterar este orden a instancia de parte, y aun de oficio, cuando así lo considere conveniente, para el mayor esclarecimiento de los hechos, o para el más seguro descubrimiento de la verdad. Artículo 702. Todos los que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 410 a 412, inclusive están obligados a declarar, lo harán concurriendo ante el tribunal, sin otra excepción que las personas mencionadas en el apartado 1 del artículo 412, las cuales podrán hacerlo por escrito. Artículo 703. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, si las personas mencionadas en el apartado 2 del artículo 412 hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo de los hechos de que se trate, podrán consignarlo por medio de informe escrito, de que se dará lectura inmediatamente antes de proceder al examen de los demás testigos. No obstante lo anterior, tratándose de los supuestos previstos en los apartados 3 y 5 del artículo 412, la citación como testigos de las personas a que los mismos se refieren se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de sus cargos. Artículo 704. Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán, hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado ni con otra persona. Artículo 705. El presidente mandará que entren a declarar uno a uno por el orden mencionado en el artículo 701. Artículo 706. Hallándose presente el testigo mayor de 14 años ante el tribunal, el presidente le recibirá juramento en la forma establecida en el artículo 434. Artículo 707. Todos los testigos están obligados a declarar lo que supieren sobre lo que les fuere preguntado, con excepción de las personas expresadas en los artículos 416, 417 y 418, en sus respectivos casos. La declaración de los testigos menores de edad o con discapacidad necesitados de especial protección se llevará a cabo cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que, para ellos, puedan derivar del desarrollo del proceso o de la práctica de la diligencia, evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado. Con este fin podrá ser utilizado cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba, incluyéndose la posibilidad de que los testigos puedan ser oídos, sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación.
Estas medidas serán igualmente aplicables a las declaraciones de las víctimas cuando de su evaluación inicial o posterior derive la necesidad de estas medidas de protección. Artículo 708. El presidente preguntará al testigo acerca de las circunstancias expresadas en el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. Las demás partes podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de sus contestaciones. El presidente, por sí, o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren. Artículo 709. El presidente no permitirá que el testigo conteste a preguntas o repreguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. El presidente podrá adoptar medidas para evitar que se formulen a la víctima preguntas innecesarias relativas a la vida privada que no tengan relevancia para el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el juez o tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima. Si esas preguntas fueran formuladas, el presidente no permitirá que sean contestadas. Contra la resolución que sobre este extremo adopte podrá interponerse en su día el recurso de casación, si se hiciere en el acto la correspondiente protesta. En este caso, constará en el acta la pregunta o repregunta a que el presidente haya prohibido contestar. Artículo 710. Los testigos expresarán la razón de su dicho, y, si fueren de referencia, precisarán el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las señas con que fuere conocida, a la persona que se la hubiere comunicado. Artículo 711. Los testigos sordomudos, o que no conozcan el idioma español, serán examinados del modo prescrito en los artículos 440, párrafo primero del 441 y 442. Artículo 712. Podrán las partes pedir que el testigo reconozca los instrumentos o efectos del delito o cualquiera otra pieza de convicción. Artículo 713. En los careos del testigo con los procesados, o de los testigos entre sí, no permitirá el presidente que medien insultos ni amenazas, limitándose la diligencia a dirigirse los careados, los cargos, y a hacerse las observaciones que creyeren convenientes para ponerse de acuerdo y llegar a descubrir la verdad. No se practicarán careos con testigos que sean menores de edad, salvo que el juez o tribunal lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, previo informe pericial. Artículo 714. Cuando la declaración del testigo en el juicio oral no sea conforme en lo sustancial con la prestada en el sumario, podrá pedirse la lectura de esta por cualquiera de las partes. Después de leída, el presidente invitará al testigo a que explique la diferencia o contradicción que entre sus declaraciones se observe. Artículo 715. Siempre que los testigos que hayan declarado en el sumario comparezcan a declarar también sobre los mismos hechos en el juicio oral, solo habrá lugar a mandar proceder contra ellos como presuntos autores del delito de falso testimonio cuando éste sea dado en dicho juicio. Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, en los demás podrá exigirse a los testigos la responsabilidad en que incurran, con arreglo a las disposiciones del Código Penal. Artículo 716. El testigo que se niegue a declarar incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, que se impondrá en el acto. Si a pesar de esto, persiste en su negativa, se procederá contra él como autor del delito de desobediencia grave a la autoridad. Artículo 717. Las declaraciones de las autoridades y funcionarios de policía judicial tendrán el valor de declaraciones testificales, apreciables como estas según las reglas del criterio racional. Artículo 718. Cuando el testigo no hubiere comparecido por imposibilidad, y el tribunal considere de importancia su declaración para el éxito del juicio, el presidente designará a uno de los individuos del mismo para que, constituyéndose en la residencia del testigo, si la tuviere en el lugar del juicio,
puedan las partes hacerle las preguntas que consideren oportunas. El secretario extenderá diligencia, haciendo constar las preguntas y repreguntas que se hayan hecho al testigo, las contestaciones de éste, y los incidentes que hubieren ocurrido en el acto. Artículo 719. Si el testigo imposibilitado de concurrir a la sesión no residiere en el punto en que la misma se celebre, el secretario judicial librará exhorto o mandamiento, para que sea examinado ante el juez correspondiente, con sujeción a las prescripciones contenidas en esta sección. Cuando la parte o las partes prefieran que en el exhorto o mandamiento se consignen por escrito las preguntas o repreguntas, el presidente accederá a ello, si no fueren capciosas, sugestivas o impertinentes. Artículo 720. Lo dispuesto en los artículos anteriores tendrá también aplicación al caso en que el tribunal ordene que el testigo declare o practique cualquier reconocimiento en un lugar determinado, fuera de aquel en que se celebre la audiencia. Artículo 721. Cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa, sugestiva o impertinente en los casos de los 3 artículos anteriores, podrá prepararse el recurso de casación del modo prescrito en el artículo 709. Artículo 722. Los testigos que comparezcan a declarar ante el tribunal tendrán derecho a una indemnización, si la reclamaren. El secretario judicial la fijará mediante decreto, teniendo en cuenta únicamente los gastos del viaje y el importe de los jornales perdidos por el testigo con motivo de su comparecencia para declarar. Sección tercera, del informe pericial. Artículo 723. Los peritos podrán ser recusados por las causas, y en la forma prescrita en los artículos 468, 469 y 470. La sustanciación de los incidentes de recusación tendrá lugar precisamente en el tiempo que media desde la admisión de las pruebas propuestas por las partes hasta la apertura de las sesiones. Artículo 724. Los peritos que no hayan sido recusados serán examinados juntos cuando deban declarar sobre unos mismos hechos, y contestarán a las preguntas y repreguntas que las partes les dirijan. Artículo 725. Si para contestarlas considerasen necesaria la práctica de cualquier reconocimiento, harán este acto continuo en el local de la misma audiencia, si fuere posible. En otro caso, se suspenderá la sesión por el tiempo necesario, a no ser que puedan continuar practicándose otras diligencias de prueba entre tanto que los peritas verifican el reconocimiento. Sección cuarta, de la prueba documental y de la inspección ocular. Artículo 726. El tribunal examinará por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, o a la más segura investigación de la verdad. Artículo 727. Para la prueba de inspección ocular que no se haya practicado antes de la apertura de las sesiones, si el lugar que deba ser inspeccionado se hallase en la capital, se constituirá en él el tribunal con las partes, y el secretario extenderá diligencia expresiva del lugar o cosa inspeccionada, haciendo constar en ella las observaciones de las partes y demás incidentes que ocurran. Si el lugar estuviere fuera de la capital, se constituirá en él con las partes el individuo del tribunal que el presidente designe, practicándose las diligencias en la forma establecida en el párrafo anterior. En todos los demás se estará, en cuanto fuere necesario, a lo dispuesto en el título quinto, capítulo primero del libro segundo. Sección quinta. Disposiciones comunes a las 4 secciones anteriores. Artículo 728. No podrán practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las partes, ni ser examinados otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas. Artículo 729. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior primero los careos de los testigos entre sí, o con los procesados, o entre estos, que el presidente acuerde de oficio, o a propuesta de cualquiera de las partes. Segundo, las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes, que el tribunal considere necesarias, para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación.
Tercero, las diligencias de prueba de cualquiera clase que en el acto ofrezcan las partes para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración de un testigo, si el tribunal las considera admisibles. Artículo 730. Podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral, y las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad, y a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección. Artículo 731. El tribunal adoptará las disposiciones convenientes para evitar que los procesados que se hallen en libertad provisional se ausenten o dejen de comparecer a las sesiones desde que éstas den principio hasta que se pronuncie la sentencia. Artículo 731 bis. El tribunal, de oficio, o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Capítulo 4. De la acusación, de la defensa y de la sentencia. Artículo 732. Practicadas las diligencias de la prueba, las partes podrán modificar las conclusiones de los escritos de calificación. En este caso formularán por escrito las nuevas conclusiones, y las entregarán al presidente del tribunal. Las conclusiones podrán formularse en forma alternativa, según lo dispuesto en el artículo 653. Artículo 733. Si juzgando por el resultado de las pruebas entendiere el tribunal que el hecho justiciable ha sido calificado con manifiesto error, podrá el presidente emplear la siguiente fórmula sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la defensa. El tribunal desea que el fiscal y los defensores del procesado o los defensores de las partes, cuando fueren varias, le ilustren acerca de si el hecho justiciable constituye el delito de, o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el número del artículo del Código Penal. Esta facultad excepcional, de que el tribunal usará con moderación, no se extiende a las causas por delitos que solo pueden perseguirse a instancia de parte, ni tampoco es aplicable a los errores que hayan podido cometerse en los escritos de calificación, así respecto a la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes como en cuanto a la participación de cada uno de los procesados en la ejecución del delito público que sea materia del juicio. Si el fiscal o cualquiera de los defensores de las partes indicaren que no están suficientemente preparados para discutir la cuestión propuesta por el presidente, se suspenderá la sesión hasta el siguiente día. Artículo 734. Llegado el momento de informar, el presidente concederá la palabra al fiscal, si fuere parte en la causa, y después al defensor del acusador particular, si le hubiese. En sus informes expondrán estos los hechos que consideren probados en el juicio, su calificación legal, la participación que en ellos hayan tenido los procesados, y la responsabilidad civil que hayan contraído los mismos, u otras personas, así como las cosas que sean su objeto, o la cantidad en que deban ser reguladas cuando los informantes o sus representados ejerciten también la acción civil. Artículo 735. El presidente concederá después la palabra al defensor del actor civil, si lo hubiere, quien limitará su informe a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. Artículo 736. Enseguida dará la palabra a los defensores de los procesados, y después de ellos a los de las personas civilmente responsables, si no se defendieren bajo una sola representación con aquellos. Artículo 737.
Los informes de los defensores de las partes se acomodarán a las conclusiones que definitivamente hayan formulado, y, en su caso, a la propuesta por el presidente del tribunal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 733. Artículo 738. Después de estos informes, solo será permitido a las partes la rectificación de hechos y conceptos. Artículo 739. Terminadas la acusación y la defensa, el presidente preguntará a los procesados si tienen algo que manifestar al tribunal. Al que contestare afirmativamente le será concedida la palabra. El presidente cuidará de que los procesados, al usarla, no ofendan la moral ni falten al respeto debido al tribunal ni a las consideraciones correspondientes a todas las personas, y que se ciñan a lo que sea pertinente, retirándoles la palabra en caso necesario. Artículo 740. Después de hablar los defensores de las partes y los procesados, en su caso, el presidente declarará concluso el juicio para sentencia. Artículo 741. El tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa, y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta ley, siempre que el tribunal haga uso del libre arbitrio que para la calificación del delito, o para la imposición de la pena, le otorga el Código Penal, deberá consignar si ha tomado en consideración los elementos de juicio que el precepto aplicable de aquel obligue a tener en cuenta. Artículo 742. En la sentencia, se resolverán todas las cuestiones que hayan sido objeto de juicio, condenando o absolviendo a los procesados, no solo por el delito principal y sus conexos, sino también por las faltas incidentales de que se haya conocido en la causa, sin que pueda el tribunal emplear en este estado la fórmula del sobreseimiento respecto de los acusados a quienes crea que no debe condenar. También se resolverán en la sentencia todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil que hayan sido objeto del juicio. Lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 635 sobre el destino de las piezas de convicción que entrañen, por su naturaleza, algún peligro grave para los intereses que en el mismo se expresan, será aplicable a las sentencias absolutorias. El secretario judicial notificará la sentencia por escrito a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa. Artículo 743. 1. El desarrollo de las sesiones del juicio oral se registrará en soporte el acto, para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. El secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales. 2. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, el secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del secretario judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos 2 días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el secretario judicial, atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el secretario judicial extenderá acta sucinta en los términos previstos en el apartado siguiente. 3. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el secretario judicial deberá consignar en el acta, al menos, los siguientes datos: número y clase de procedimiento, lugar y fecha de celebración, tiempo de duración, asistentes al acto, peticiones y propuestas de las partes. En caso de proposición de pruebas, declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas, resoluciones que adopte el juez o tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. 4.
cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el secretario judicial extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con la extensión y detalle necesarios, el contenido esencial de la prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidas, y las resoluciones adoptadas. 5. El acta prevista en los apartados 3 y 4 de este artículo se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación carezca de medios informáticos. En estos casos, al terminar la sesión, el secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el presidente y miembros del tribunal, por el fiscal, y por los defensores de las partes. Capítulo 5. De la suspensión del juicio oral. Artículo 744. Abierto el juicio oral, continuará durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión. Artículo 745. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el presidente del tribunal podrá suspender la apertura de las sesiones cuando las partes, por motivos independientes de su voluntad, no tuvieren preparadas las pruebas ofrecidas en sus respectivos escritos. Artículo 746. Procederá además la suspensión del juicio oral en los casos siguientes. Primero, cuando el tribunal tuviere que resolver durante los debates alguna cuestión incidental que por cualquier causa fundada no pueda decidirse en el acto. Segundo, cuando con arreglo a este código el tribunal, o alguno de sus individuos tuviere que practicar alguna diligencia fuera del lugar de las sesiones, y no pudiere verificarse en el tiempo intermedio entre una y otra sesión. Tercero, cuando no comparezcan los testigos de cargo y de descargo ofrecidos por las partes, y el tribunal considere necesaria la declaración de los mismos. Podrá, sin embargo, el tribunal acordar en este caso la continuación del juicio y la práctica de las demás pruebas. Y después que se hayan hecho, suspenderlo hasta que comparezcan los testigos ausentes. Si la no comparecencia del testigo fuere por el motivo expuesto en el artículo 718, se procederá como se determina en el mismo, y en los dos siguientes. Cuarto, cuando algún individuo del tribunal, o el defensor de cualquiera de las partes se enfermare repentinamente hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte en el juicio ni pueda ser reemplazado el último, sin grave inconveniente, para la defensa del interesado. Lo dispuesto en este número respecto a los defensores de las partes, se entiende aplicable al fiscal. Quinto, cuando alguno de los procesados se halla en el caso del número anterior, en términos de que no pueda estar presente en el juicio. La suspensión no se acordará por esta causa, sino después de haber oído a los facultativos nombrados de oficio, para el reconocimiento del enfermo. Sexto, cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba, o alguna sumaria instrucción suplementaria. No se suspenderá el juicio por la enfermedad o incomparecencia de alguno de los procesados citados personalmente, siempre que el tribunal estimare, con audiencia de las partes, y haciendo constar en el acta del juicio las razones de la decisión, que existen elementos suficientes para juzgarles con independencia. Cuando el procesado sea una persona jurídica, se estará a lo dispuesto en el artículo 786 bis de esta ley. Artículo 747. En los casos primero, segundo, cuarto y quinto, del artículo anterior, el tribunal podrá decretar de oficio la suspensión. En los demás casos, la decretará siendo procedente, a instancia de parte. Artículo 748. En los autos de suspensión que se dicten se fijará el tiempo de la suspensión, si fuere posible, y se determinará lo que corresponda para la continuación del juicio. Contra estos autos no se dará recurso alguno. Artículo 749. Cuando por razón de los casos previstos en los números 4 y 5 del artículo 746, haya de prolongarse indefinidamente la suspensión del juicio,
o por un tiempo demasiado largo, se declarará sin efecto la parte del juicio celebrada. Lo mismo podrá acordar el tribunal en el caso del número 6, si la preparación de los elementos de prueba o la sumaria instrucción suplementaria exigiere algún tiempo. En ambos casos, el secretario judicial señalará día para nuevo juicio cuando desaparezca la causa de la suspensión, o puedan ser reemplazadas las personas reemplazables.